¿Alguna vez te has preguntado cuál es el límite de la destrucción humana? Hoy vamos a conocer a los verdaderos reyes del campo de batalla, titanes de acero que no solo disparaban proyectiles, sino que dictaban el destino de imperios enteros. Desde reliquias de 4 siglos que se niegan a oxidarse hasta bestias nazis que pesaban lo mismo que 1000 autos, estas piezas de artillería desafían la lógica de la ingeniería. Es un viaje visual por el poder puro. Si te apasiona la tecnología militar, dale me gusta, suscríbete y dinos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! ¡15! El cañón calibre .50 Mark VII. Para abrir nuestra lista, vamos a echar un vistazo a un cañón bruto que la Marina de los Estados Unidos colocó en los barcos de la clase Iowa a partir de 1943. Ese cañón de 16 pulgadas es, sin exagerar, una de las armas más potentes que la humanidad ha puesto a flotar. Cuando hablamos de calibre 50 aquí, significa que el cañón tiene 50 veces el diámetro del cañón en longitud. Eso da un tubo gigantesco de 20 metros, desde la recámara hasta la punta por donde sale el proyectil. Es un cañón de acero puro que solo pesa impresionantes 134,000 kilogramos. Ahora, imagina que ellos montaban 3 de estos monstruos en una única torre blindada. Para hacer que todo este engranaje girara y disparara, era necesario un ejército de 79 tripulantes dentro de cada torre. Era gente que no terminaba más, trabajando de forma frenética para lograr disparar 2 veces por minuto. Ellos usaban proyectiles que pesaban entre 861 kilogramos y 1224 kilogramos. Es básicamente lanzar un coche popular a una velocidad de 820 metros por segundo. El alcance de esta máquina llegaba a 39 kilómetros de distancia. Para que tengas una idea, cuando disparaban al límite máximo, la bala se quedaba volando por el cielo por cerca de 1,5 minutos antes de alcanzar el objetivo. Y lo más increíble es que, incluso con toda esa fuerza bruta, los cañones eran muy precisos porque la torre lograba girar y ajustar la inclinación con una agilidad impresionante para su tamaño. Existe incluso una leyenda urbana de que el disparo hacía que el barco se moviera de lado en el mar, pero eso es palabrería. Lo que sucede es que la onda de choque en el agua es tan violenta que crea una ilusión óptica en las fotos, pareciendo que el barco dio un pequeño salto hacia el lado. Ver a un gigante de estos disparando debe ser una experiencia para dejar a cualquiera sin palabras y con el oído pitando por una semana. Es la prueba de que la ingeniería naval antigua no escatimaba en nada cuando el objetivo era imponer respeto en los océanos. 14. 2S7 Pion. Nuestro próximo en la lista es el 2S7 Pion, cariñosamente apodado Malka. Este grandullón soviético apareció en 1975 y debutó de verdad en la guerra de Afganistán. Es mucha ingeniería bruta involucrada para un solo vehículo. Se estima que fabricaron entre 250,000 unidades de esta máquina, que después fueron repartidas por varios países con el fin de la Unión Soviética. El bicho es tan grande que mide cerca de 10 metros y 36 centímetros de largo. Es casi un edificio acostado moviéndose por ahí. Para operar esta fuerza de la naturaleza, no basta con 1 o 2 personas. Es necesario un equipo de 14 profesionales trabajando en sintonía fina. En la parte superior brilla un cañón modelo 2A44 con 12 metros de largo y pesando, solo, 14,000 kilogramos. En total, el conjunto completo llega a pesar 46,500 kilogramos. El vehículo transporta a la mitad de la tripulación y 4 proyectiles de 203 milímetros, mientras que el resto del equipo y de la munición viene justo detrás en un vehículo de apoyo. Es una logística de respeto para poner esto en pie. Toda esta estructura tarda unos 6 minutos en ser montada o desmontada, pero cuando está listo, mejor quitarse de en medio. Logra lanzar proyectiles a una distancia de 37 kilómetros. Si usan un empujoncito de cohetes auxiliares, esa distancia aumenta más 18 kilómetros. Esto permite que los soldados disparen al menos 2 veces antes de cualquier respuesta enemiga. Solo hay un detalle. La fuerza del disparo es tan absurda que el desplazamiento de aire puede matar a quien esté cerca y desprevenido.
Por eso, una alarma suena por 5 segundos antes del tiro para que nadie sea tomado por sorpresa por la presión. Se puede imaginar el susto que es oír esa alarma y sentir el suelo vibrando justo después. Es el tipo de potencia de fuego que impone respeto absoluto y muestra que los soviéticos no estaban para bromas cuando el asunto era el alcance y la destrucción masiva. 13. El cañón de Thanjavur. Si crees que la tecnología punta es cosa solo de hoy en día, el cañón de Thanjavur está aquí para probar lo contrario. Esta reliquia fue fabricada al inicio del siglo XVII, allá en el sur de la India. Y mira qué impresionante, ya tiene más de 400 años. Está hecho básicamente de hierro, y aún así, no tiene ni una pizca de óxido. Esto muestra que la gente de aquella época ya dominaba la metalurgia de una manera que deja a mucho ingeniero moderno con la boca abierta. Fue colocado estratégicamente para proteger la entrada este de la ciudad. Y quien intentara la suerte por allí iba a tener una sorpresa muy desagradable. El cañón mide cerca de 8 metros de largo y no fue hecho en un molde común, sino forjado y soldado, lo que lo hace increíblemente resistente. Para que tengas una noción del espesor de esta criatura, su diámetro exterior tiene casi 30 centímetros, mientras que el agujero por donde sale el tiro tiene la mitad de eso. Pesa cerca de 24.000 kilogramos. Para mover todo ese peso, era necesario un equipo gigante y el auxilio de 8 anillos de hierro macizo. Pero todo ese tamaño tenía un propósito muy específico: aguantar el golpe de la munición que disparaba. Prepara tu corazón para este dato. Las bolas de cañón hechas de hierro pesaban más de 1.100 kilogramos cada una. Es literalmente lanzar más de 1 tonelada de metal a los enemigos. La fuerza de este disparo se hizo tan famosa en todo el mundo en aquella época que la ciudad de Thanjavur pasó a ser considerada prácticamente imposible de ser conquistada. Imagina la desesperación de quien estaba al otro lado viendo una esfera de ese tamaño viniendo en su dirección. Es fascinante pensar cómo un arma de hace 400 años logró mantener su integridad física tan perfecta hasta hoy. Es el tipo de herencia histórica que nos hace respetar muchísimo el conocimiento de nuestros antepasados. 12. El pequeño David. ¿Sabes ese dicho que dice que las apariencias engañan? Pues sí, el Little David, o pequeño David, era el nombre cariñoso que los militares estadounidenses dieron a un mortero que, de pequeño, no tenía absolutamente nada. En realidad, ostenta el título de uno de los mayores calibres jamás fabricados en toda la historia, con increíbles 91 centímetros de diámetro. Su cañón tenía 6 metros y 70 centímetros de largo, y el conjunto todo pesaba nada menos que 87.000 kilogramos. Es un peso colosal para un arma que fue pensada originalmente para pruebas de bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial. La idea detrás de este coloso era usarlo para destruir la línea Sigfrido, que era una barrera defensiva alemana superprotegida. Para llevar este monstruo hasta el campo de batalla, necesitaba ser transportado en 2 partes por tractores especiales. El diseño era muy inteligente. La base era una caja de acero enterrada en el suelo, lo que permitía que el cañón fuera bajado hasta quedar en la horizontal para ser cargado directamente desde el nivel del suelo. Pero no creas que era llegar y disparar. Tardaban cerca de 12 horas en dejar todo listo para el combate. Cuando finalmente disparaba, lanzaba proyectiles de 1.600 kilogramos a una distancia de 9 metros y 700 centímetros. La bala salía del cañón a una velocidad superior a 381 metros por segundo. El plan era que causara un destrozo tan grande que el enemigo ni siquiera tendría tiempo de reaccionar. Al final de cuentas, la línea de defensa alemana fue rota de formas más tradicionales y el pequeño David casi fue enviado a Japón. Pero como Japón se rindió antes, nunca llegó a entrar en combate real, siendo disparado solo en campos de prueba. Es curioso pensar que un arma tan poderosa y con un proyecto tan complejo terminó convirtiéndose apenas en una pieza de museo sin haber visto nunca una batalla de verdad. A veces el tamaño y la fuerza sirven más como un aviso que como una herramienta usada en la práctica. 11. El cañón autopropulsado 2B1 Oka. Si el pequeño David impresionaba por el calibre, el soviético 2B1 Oka era la pura esencia del exceso militar de los años 50. Desarrollado en San Petersburgo, este monstruo de metal tuvo solo un modelo experimental concluido, y pronto los ingenieros se dieron cuenta de que habían creado un problema en lugar de una solución.
El vehículo pesaba 55.000 kilogramos y venía equipado con un cañón de 42 centímetros de ancho. El cañón era una cosa de locos. Tenía 20 metros de largo, lo que permitía disparar proyectiles de 750 kilogramos a una distancia de 45 kilómetros. La idea era hermosa en el papel, pero en la práctica la historia era otra. El sistema de carga era tan complejo que el equipo solo lograba dar un tiro cada 5 minutos. Pero lo peor ni siquiera era la demora, era el retroceso. El culatazo del disparo era tan violento que las piezas internas no aguantaban el golpe. Para que tengas una idea, la caja de cambios llegaba a ser arrancada de los soportes y los engranajes de tracción simplemente se rendían. Era un arma que, con cada tiro dado, corría el riesgo de desmontarse entera por sí sola. Sumando estos defectos mecánicos con la dificultad gigantesca de transportar un bulto de ese tamaño por las carreteras, los soviéticos decidieron que no valía la pena el esfuerzo. Terminaron abandonando el proyecto del Oka para enfocarse en los misiles balísticos, que eran mucho más prácticos y eficientes. Al final de cuentas, el 2B1K quedó marcado como aquel experimento audaz que probó que, a veces, tener demasiada fuerza termina siendo tu mayor punto débil. Es divertido imaginar a los ingenieros rusos mirando el cambio en el suelo después de un disparo y pensando que tal vez se habían pasado un poco de la raya. Fue un aprendizaje caro sobre los límites de la mecánica pesada. 10. La Berta pesada. Si te gusta la historia militar, con seguridad ya has oído hablar de la Big Bertha o Berta pesada. Este fue el apodo cariñoso que el ejército imperial alemán dio a un obús de asedio monstruoso usado entre 1914 y 1918. El bicho era tan ignorante que lograba atravesar las fortificaciones enemigas como si fueran hechas de cartón. Pero para mover este peso pesado de 47.000 kilogramos, la logística era una pesadilla. Generalmente viajaba en tren y tardaba 6 horas enteras en ser montado en su lugar. El cañón de esta máquina tenía un calibre de 42 centímetros y medía poco más de 5 metros de largo. Los proyectiles que escupía eran un espectáculo aparte, midiendo 1 metro y 50 centímetros de altura y pesando más de 1.000 kilogramos cada uno. Estas balitas salían del cañón a una velocidad de 400 metros por segundo y podían alcanzar objetivos a 12 kilómetros de distancia. Dependiendo de lo que quisieran destruir, los alemanes podían elegir entre municiones perforantes o explosivas, disparando cerca de 8 veces por hora. Usaban la Berta principalmente para cercar ciudades o campamentos enemigos, pero el coste de producción era tan absurdo que poquísimas unidades originales fueron terminadas. Debido a ese valor prohibitivo, eran usadas con mucha cautela en el frente. Al final de cuentas, aunque la Berta pesada no fue producida en masa, su diseño sirvió de base para que los alemanes crearan armas menores, más baratas y mucho más fáciles de cargar, que terminaron siendo mucho más comunes durante el resto de la guerra. Es impresionante cómo un apodo tan doméstico escondía una máquina capaz de cambiar el mapa de una región entera. La Berta pesada fue, sin duda, un icono de la ingeniería bruta alemana. 9. El Pumhardt von Steyr. Mira qué nombre tan curioso, pero no te engañes. El Pumhardt von Steyr, construido allá por el inicio del siglo XV, es una verdadera leyenda de la artillería austriaca. Ostenta el título de mayor cañón de hierro forjado del mundo cuando el asunto es el tamaño del agujero del cañón, el famoso calibre. El bicho pesa cerca de 8.000 kilogramos y tiene un cañón que mide 1 metro y 40 centímetros de largo. Pero lo que espanta de verdad es el calibre de 80 centímetros. Esto significa que escupía bolas de piedra gigantescas que pesaban impresionantes 690 kilogramos. Para que tengas una idea de la fuerza de este abuelo de la artillería, las pruebas mostraron que, usando apenas 15 kilogramos de pólvora y una inclinación de 10 grados, lograba lanzar esas piedras a una distancia de 600 metros. Y lo más increíble para la época, un equipo de apenas 6 personas lograba disparar un proyectil cada 2 o 3 minutos. Esto era un punto de inflexión total en los campos de batalla medievales. Se cree que solo una unidad fue fabricada y usada por el Sacro Imperio Romano Germánico para cercar campamentos enemigos en varias guerras.
Después de algunos años, terminó siendo jubilado porque armas menores se mostraron más prácticas para el día a día de los combates. Pero lo que realmente choca es la calidad de la construcción. El Pumhardt von Steyr todavía existe, está enterito y, teóricamente, todavía podría ser disparado hoy en día si alguien tuviera valor. Actualmente descansa tranquilamente en el Museo de Historia Militar en Viena, donde los turistas pueden ver de cerca esta montaña de hierro. Es para quedarse con la boca abierta pensar que hace 600 años ya lograban forjar algo tan inmenso y funcional. Es la prueba viva de que la ingenuidad humana para crear herramientas de asedio no conoce límites. 8. El cañón de 100 toneladas. Allá por los años 1880, los mayores cañones de Inglaterra pesaban cerca de 38,000 kilogramos. Pero la empresa Armstrong, que no estaba para bromas, decidió tirar la casa por la ventana y diseñar el primer cañón del mundo con más de 100,000 kilogramos. La Marina Británica, inicialmente, pensó que el bulto era demasiado pesado y caro y pasó de largo. Solo que Armstrong no se rindió. Construyó 15 unidades y vendió 8 a la Marina italiana. El bicho tenía un calibre de 45 centímetros y un cañón de 9 metros y 20 centímetros de largo. Estas armas brutas disparaban proyectiles de 1,000 kilogramos a una velocidad de 472 metros por segundo, alcanzando cerca de 6 kilómetros de distancia. Cuando los italianos comenzaron a instalar estos monstruos en sus barcos, el clima se calentó en Inglaterra. Los comandantes británicos entraron en pánico, dándose cuenta de que no tenían nada para defender sus bases en Malta y Gibraltar contra un ataque de esos. En un giro digno de película, el gobierno británico corrió a comprar el resto de los cañones para instalarlos en tierra firme, creyendo que, si el tamaño era el mismo, la ventaja sería de quien estuviera en el suelo. Al final de cuentas, estos cañones nunca dispararon un solo tiro en combate real. El simple hecho de que estuvieran allí apuntando al mar ya sirvió para desanimar a cualquier gracioso. Solo eran usados en demostraciones de poder. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Cuando llegó la hora de retirar estas máquinas, vieron que era tan caro y difícil quitar todo ese peso de allí que decidieron dejarlos donde estaban. Hasta hoy puedes ver 2 de estos gigantes exactamente en el mismo lugar donde fueron instalados hace más de 130 años, en Gibraltar y Malta. Es el legítimo ejemplo de que, a veces, la mejor arma es aquella que ni siquiera necesitas usar, solo mostrar que la tienes. Una pieza de museo que ya nació siendo un tremendo argumento diplomático. 7. El cañón M1919 de 16 pulgadas. ¿Sabes esa historia de que en mi patio nadie manda? Pues bien, los Estados Unidos se lo tomaron en serio en 1920 cuando colocaron el M1919 para vigilar sus puertos. Este cañón era una de las piezas más brutas de la artillería de costa y fue diseñado de una manera muy curiosa. El cañón estaba reforzado con kilómetros de hilos de acero enrollados, una técnica para aguantar la presión que los soldados que volvieron de la Primera Guerra Mundial ya conocían bien. Se hicieron poquísimos, apenas 7, pero quien veía uno de estos de cerca perdía las ganas de invadir cualquier cosa. El bicho tenía un calibre de 40 centímetros y 60 milímetros, con un cañón de 20 metros de largo. Lanzaba proyectiles de 950 kilogramos a una velocidad de 823 metros por segundo. El alcance era de casi 45 kilómetros, lo que daba un margen de seguridad enorme para la costa. El conjunto todo pesaba nada menos que 484,000 kilogramos. Algunos eran montados en bases abiertas para girar hacia cualquier lado, y otros se quedaban en casamatas protegidas contra ataques aéreos. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el cambio en las tácticas de combate, el riesgo de invasión por barcos disminuyó tanto que comenzaron a ser desmontados. En 1948, el último de estos centinelas gigantes fue al desguace. Es una pena, porque imagina la imponencia de un monstruo de estos protegiendo la entrada de una bahía. Es increíble pensar en el tamaño de la estructura necesaria para girar casi 500,000 kilogramos de acero con precisión. Una ingeniería de defensa que hoy parece cosa de ciencia ficción antigua. 6. El mortero de Mallet. Ahora, si hablamos de calibre exagerado, el mortero de Mallet entra en la conversación dando un golpe en la mesa.
Este proyecto del inventor Robert Mallet fue encargado en la década de 1850 para ser usado en la Guerra de Crimea. Pero la burocracia y la quiebra de las empresas involucradas fueron tantas que, cuando el bicho estuvo listo en 1857, la guerra ya había terminado hacía tiempo. Tenía un calibre absurdo de 91 centímetros, el mismo del pequeño David que vimos antes, pero con un cañón mucho más corto, de apenas 3 metros y 40 centímetros. El peso total era de 43.000 kilogramos y fue hecho para disparar cartuchos de 1.300 kilogramos. Solo que había un problema. Era demasiado fuerte para su propio bien. En las pruebas, incluso lograba disparar 4 veces por hora y alcanzar objetivos a 2 kilómetros y 400 metros de distancia. Pero la fuerza del tiro era tan brutal que el metal del cañón comenzaba a agrietarse y deformarse después de pocos disparos. Fueron apenas 19 tiros de prueba antes de darse cuenta de que la tecnología de la época no tenía materiales lo suficientemente resistentes para aguantar el golpe. Como no se podía arreglar lo que era un error de física básica para la época, las 2 unidades producidas terminaron convirtiéndose en piezas de museo en las armerías reales británicas. Es el típico caso del "quería mucho pero no supe cómo hacerlo". El mortero de Mallet fue un sueño de destrucción que terminó convirtiéndose en una pesadilla para quien intentó dispararlo. A veces la ambición del inventor corre más rápido que la resistencia del material disponible. Este mortero es la prueba de que no siempre más grande significa mejor en la práctica. 5. El Carl Gerhardt. Si existiera un premio para el juguete más intimidador de los nazis, el Carl Gerhardt estaría en lo alto del podio. Desarrollado por la empresa Rheinmetall, este mortero de asedio autopropulsado era básicamente un cañón con orugas de tanque acopladas. El bicho pesaba 137.000 kilogramos. Para que tengas una idea del tamaño del problema, su calibre era de 60 centímetros. El cañón era corto, con apenas 4 metros y 20 centímetros, pero lo que salía de allí era aterrador. Proyectiles que pesaban entre 1.252 y 2.100 kilogramos. La idea era usar esa fuerza bruta para moler las líneas de defensa aliadas. En total, se construyeron 7, y 6 de ellos vieron el fuego de la batalla de cerca. Fueron usados, por ejemplo, para aplastar la resistencia polaca en Varsovia y para explotar puentes estratégicos. Pero, como no todo es color de rosa, el Carl Gerhardt tenía un talón de Aquiles enorme: la logística. Necesitaba un equipo de 21 personas, una grúa propia, vagones de tren especiales para el transporte e incluso tanques adaptados solo para cargar la pesada munición. Para colmo, era más lento que una tortuga con sueño, llegando a un máximo de 10 kilómetros por hora. Esto significaba que cualquier ataque necesitaba ser planeado con semanas de antelación, porque no tenía agilidad ninguna para cambiar de posición si la cosa se ponía fea. Con la caída del régimen, casi todos fueron destruidos o capturados, y hoy solo queda un ejemplar entero que está en exhibición en un museo en Rusia. Es bizarro pensar en cuánta energía y recursos se gastaron para mover un solo cañón que apenas lograba andar solo. Al final de cuentas, era más una pieza de propaganda que un arma práctica. 4. El cañón naval tipo 94. Si ya has oído hablar del legendario barco Yamato, sabes que los japoneses no escatimaron en nada. Él y su hermano, el Musashi, fueron los mayores acorazados de la historia, y su corazón era el cañón naval tipo 94. Este es, hasta hoy, el mayor cañón jamás montado en un barco de guerra en toda la historia de la humanidad. Cada unidad pesaba más de 150.000 kilogramos y tenía un cañón de 21 metros y 10 centímetros de largo. El calibre era de 46 centímetros, lo que permitía disparar proyectiles de más de 1.500 kilogramos. Estas balas gigantescas salían del cañón a una velocidad de 780 metros por segundo y podían alcanzar objetivos a 42 kilómetros de distancia. En total, fabricaron 27 de estos cañones, pero solo 18 fueron instalados. 9 en el Yamato y 9 en el Musashi. La estrategia japonesa era simple y muy ambiciosa. Creían que la guerra se decidiría en una única y gigantesca batalla naval y que tener el barco más fuerte del mundo garantizaría la victoria absoluta.
pero la realidad fue un jarro de agua fría. El Yamato solo llegó a disparar contra objetivos enemigos en la superficie una única vez en toda la guerra. En 1945, en un intento desesperado por detener el avance aliado, dieron una orden suicida para el barco. Debía encallar en Okinawa y luchar hasta el final. Solo que ni siquiera llegó allí. Fue hundido fácilmente por bombarderos estadounidenses antes de siquiera ver la playa. Es triste e irónico ver una obra maestra de la ingeniería ser derrotada sin haber tenido siquiera la oportunidad de mostrar todo su poder de fuego real. El fin del Yamato marcó también el fin de la era de los grandes barcos de cañones. 3. El obús modelo 520 de 1916. Este de aquí es uno de esos casos donde el proyecto es demasiado ambicioso para su propia suerte. Construido por el ejército francés durante la Primera Guerra Mundial, el modelo 520 era un obús ferroviario que los franceses juraban que iba a poner a los alemanes a correr. En el papel era un monstruo. Tenía un calibre de 52 centímetros y un cañón de 11 metros y 90 centímetros de largo. El peso total de esta estructura llegaba a 290,000 kilogramos. Lograba lanzar proyectiles de 1,600 kilogramos a una distancia de 17 kilómetros. Pero la suerte no estaba del lado de Francia. Solo 2 unidades fueron terminadas, y la primera de ellas explotó durante las pruebas, lo que ya no fue una buena señal. El segundo ejemplar nunca llegó a ser usado por los franceses en combate. En 1940, fue capturado por los nazis e, irónicamente, usado por ellos durante el asedio de Leningrado. Disparaba una vez cada 6 minutos, lo que era un ritmo decente para su tamaño. Pero los defectos de diseño eran tantos que los ingenieros pronto vieron que arreglar todo sería demasiado caro y tardado. Al final de cuentas, los planes para producir más unidades fueron cancelados. Fue un arma que dio más dolor de cabeza a quien la fabricó que al objetivo original. Es un ejemplo clásico de cómo la prisa por crear algo gigante puede terminar en una pérdida enorme e incluso ayudar al enemigo a mitad de camino. Es irónico pensar que los franceses gastaron una fortuna para que los alemanes terminaran usando el arma contra los aliados. En la guerra, la logística y la suerte caminan juntas. 2. El Schwerer Gustav. De toda la artillería pesada que los nazis inventaron en la Segunda Guerra Mundial, el Schwerer Gustav, o Gustavo Pesado, fue el nivel máximo de la locura destructiva. Era un cañón ferroviario diseñado a finales de los años 30 con un único objetivo: transformar en polvo las fortificaciones más resistentes que la humanidad jamás había construido. El bicho pesaba casi 1,500,000 kilogramos. Solo se hicieron 2 de estas unidades y ostentan récords que hasta hoy nadie ha batido. Es el arma de cañón rayado de mayor calibre en entrar en combate y la pieza de artillería móvil más pesada de la historia. El cañón del Gustav tenía 32 metros de largo y un calibre de 80 centímetros. Para poner a este monstruo a funcionar, la logística era de otro planeta. Necesitaba un equipo de 250 personas trabajando durante 3 días enteros solo en la preparación. Y no para ahí, otras 2,500 personas eran asignadas para colocar los raíles frente a él, además de 2 batallones de defensa antiaérea, solo para garantizar que nadie le lanzara una bomba desde arriba. Disparaba cerca de 14 veces al día y alcanzaba objetivos a 47 kilómetros de distancia. El destrozo que causaba quitaba el aliento. Los proyectiles tenían 3 metros y 60 centímetros de largo y pesaban 8,000 kilogramos cada uno. Si usaban la munición explosiva, el agujero en el suelo quedaba con 9 metros de ancho y 9 metros de profundidad. Ya la munición perforante era capaz de atravesar 7 metros de puro hormigón armado antes de explotar. Era una fuerza de la naturaleza hecha de acero, diseñada para que nada en el mundo pudiera quedarse en pie ante ella. Mirar al Gustav es entender que la ambición humana, cuando se vuelca a la destrucción, no conoce ningún límite físico o financiero. Es una máquina que deja una sombra gigantesca de poder y miedo. 1. El cañón naval BL-18 Mark I. Si Japón tuvo el mayor cañón en tamaño, los británicos pueden enorgullecerse de haber creado el cañón que disparaba los proyectiles más pesados jamás vistos en alta mar durante la Primera Guerra Mundial.
El BL de 18 pulgadas fue una respuesta bruta a las necesidades de combate de la época. Apenas 3 unidades fueron fabricadas e instaladas inicialmente en el barco HMS Furious. Lo curioso es que el barco original nunca llegó a usarlos en combate. Terminaron siendo transferidos a otras embarcaciones para realizar bombardeos de costa. Al final de cuentas, dispararon solo 85 veces antes de que la guerra terminara y fueran enviados al desguace. Cada una de estas piezas pesaba 151,000 kilogramos, con un calibre de 45 centímetros y 60 milímetros. El cañón tenía 18 metros y 300 centímetros de largo. Pero lo que realmente asustaba era el peso de la bala. 1.500 kilogramos de puro poder destructivo siendo lanzados sobre el enemigo. Lograba mantener un ritmo de un disparo por minuto y alcanzaba objetivos a 37 kilómetros de distancia. Era una eficiencia envidiable para un equipo de este porte. A pesar de ser extremadamente eficaz en lo que se proponía hacer, el coste para fabricar y mantener estos cañones era astronómico. Además del dinero, la cantidad de material noble necesaria para construir cada unidad era tan alta que el gobierno británico decidió que era mejor enfocarse en armas que fueran un poco más baratas y fáciles de producir en masa. El BL de 18 pulgadas terminó siendo uno de esos prodigios de la ingeniería que brilló intensamente, pero por poco tiempo, antes de ser retirado por la economía de guerra. Es impresionante pensar que, incluso siendo tan eficiente, el peso en el bolsillo del gobierno habló más alto que el peso del proyectil en el campo de batalla. La economía también gana guerras, y este gigante lo sintió en su propia piel. ¿Cuál de estos titanes crees que fue el más inútil en combate? Dinos tu ciudad en los comentarios, dale a me gusta y suscríbete para más contenido increíble. No te vayas sin ver los videos sugeridos en pantalla. Nos vemos pronto.